gracias por estar ahí del otro lado. Siempre es lindo poder recibirlos, que nos puedan escuchar. Gracias por los mensajes que nos dejan, por los comentarios. Muchas gracias, siempre estamos ahí recibiendo nuevos comentarios de personas a las cuales estamos alcanzando. Bien, muy bien. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Quiero leer un solo versículo nada más en esta oportunidad, que es muy conocido. Mateo 22, 14. Hay un patrón en común que suelo encontrar en muchas personas que aparentemente en ciertas áreas de su vida suelen tener éxito. Quizás éxito en lo económico, en lo financiero, en la familia, en los negocios, en la salud, que suelen tener éxito. Y muchas veces es que a pesar de ese éxito, muchos de ellos están deprimidos. Y yo sé que la respuesta automática puede ser, bueno, pastor, pero quizás no tienen a Dios. No, pero puedo ir un poquito más allá. Y les puedo decir inclusive en personas cristianas que uno sabe que aman a Dios, que están haciendo las cosas lo mejor posible, pero sin embargo en ciertas áreas de su vida quizás se sienten limitados o quizás se sienten frustrados. Y he aprendido algo, que éxito y propósito son dos cosas totalmente diferentes. Que el propósito nos lleva al éxito, sin duda. ¿Por qué? Porque el éxito es que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero también he conocido personas que encontraron primero el éxito en ciertas áreas de su vida, pero no han encontrado el propósito. ¿Y cómo es eso? ¿A qué me refiero con eso? A que simplemente en ciertas áreas de su vida les fue bien, pero que no creen que ese sea el propósito de su vida. He conocido personas que simplemente no se han emprendido un negocio, comenzaron a crecer, les fue muy bien, consiguieron un montón de cosas en su vida, pero hoy ni siquiera ven ese negocio como parte de su propósito. Hay gente que quizás hizo una carrera, que dice, bueno, yo necesitaba trabajar, pastor, me puse a estudiar en ese momento, no sé, hice una carrera que tenía salida laboral, comencé a trabajar, me fue bien, pero quizás esa carrera ni siquiera está relacionado con su propósito. Consiguieron tener éxito a través de lo que hicieron. Bien, pero no consiguieron encontrarse con un propósito, encontrarse con un llamado. ¿Y qué es el propósito? El propósito es la razón por la cual vos y yo vinimos a este mundo. ¿Y cómo sé que lo tenemos? La primera razón por la cual sé que cada uno de nosotros tiene un propósito es muy simple y muy sencillo. Y es que estamos hoy acá. No importa cuál sea la circunstancia en la que vos naciste, si fuiste deseado, si no fuiste deseado. No naciste ni llegaste a este mundo simplemente por una noche de avivamiento entre el viejo y la vieja, sino que llegaste a este mundo porque Dios quiso que puedas llegar a este mundo. Bien, no importa si fuiste deseado, si no fuiste deseado, si te dijeron que eras un error, si no te tenían en los planes. Mi mamá tenía más de 43 años cuando me tuvo a mí. Y terrible, ¿no? Porque mucha gente decía que era un embarazo de riesgo, que iba a tener ciertos problemas de salud y demás. Y yo ni siquiera estaba en los planes de mis padres, mi papá y mi mamá ya grandes. Y sin embargo, el Señor quiso que yo naciera. Entonces, muchos de nosotros, sin importar cuál fue la circunstancia en la que llegamos a este mundo, todos fuimos deseados por el Señor. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos conoció. Bien, dice la Biblia que ya estábamos en los planes de Dios, ya estábamos creados. Usted sabe que todo lo que se crea dos veces. ¿Usted sabía eso? ¿Y cómo es esto de crearlo dos veces? Primeramente, antes de llevarlo a la existencia, cuando una persona está creando algo, yo he trabajado en varios procesos creativos porque creo un montón de cosas. Yo creo programas, creo software en la computadora, creo canciones, creo un montón de cosas, ¿no? Y el proceso creativo es que primero se crea todo en mi cabeza y después lo voy a llevar a la práctica. Entonces, ¿qué significa esto? De que todo lo que yo hoy veo creado, en mi mente ya fue creado primero. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el corazón de Dios, vos y yo ya existíamos. Además hay un fundamento bíblico muy fuerte que
dice que cuando nosotros nos vamos de este mundo, dice la Biblia que nuestro espíritu vuelve a Dios. Y si algo vuelve es porque en algún momento vino de Dios. ¿Por qué? Porque su lugar de origen era estar con Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Si Dios tenía nuestro espíritu ya, antes de que vos y yo podamos nacer, ¿para qué nos enviaría a este mundo? Para después volver a Él. No nos envía a este mundo si no hay un propósito. El hecho de que vos y yo pasemos por un cuerpo físico, podamos estar en este plano físico, que esto no es más que un plano físico, podamos estar en este plano, ya es una señal de que vos y yo tenemos un propósito. Entonces, cada vez que te preguntes o que te agarren esos ataques de depresión, uy, que no sé para qué vine, que no sé para qué existo, que no sé por qué porque todos podemos tener ahí esa crisis. Acordate que naciste para algo más. Acordate que estabas en los planes del Creador, acordate que estabas en los planes de Dios, que fuiste pensado y que fuiste diseñado por el Señor. Y que cada vez que te mires al espejo tenés que recordar eso, tenés que recordar que sos una obra maestra. Yo me miro al espejo y digo, yo soy un artista de cine. Digo, ¿no? Está bien que el Señor creó cosas lindas, pero conmigo se pasó. Digo, a veces un exceso de belleza tremendo, ¿no? Y tenés que tener esa autoestima cuando te mirás al espejo, saber que sos la obra maestra del Señor, que Dios te creó, que Dios te pensó, que Dios te diseñó para algo grande. Amén. Vos estabas en los planes y estabas en el deseo del corazón de Dios. Entonces, estamos vivos porque tenemos un propósito, ¿me van entendiendo? Ahora, el propósito de Dios en la tierra no solamente se cumple dentro de una iglesia. Porque a mí durante muchos años me dijeron que si una persona no tenía talento para hacer algo dentro de la iglesia, estaba fuera del propósito de Dios, ¿no? Y era como que tenías que tener talento para ciertas cosas. Y si no sabías, no sé, cantar, tocar la guitarra o no sabías predicar, no ibas a cumplir con el propósito. El propósito de Dios va más allá de las cuatro paredes de una iglesia. El propósito de Dios tiene que ver con una vocación, tiene que ver con un servicio, con servir a los demás. Tiene que ver con ayudar a otras personas, con llevar a otras personas a Cristo. Y eso lo puedes hacer siendo un profesional, siendo un deportista, siendo un artista en diferentes áreas. Hoy en día es muy común y se está viendo mucho de la cantidad de deportistas, artistas cristianos que hay, profesionales cristianos. Antes eso era algo que no se veía y yo doy gloria a Dios por eso, porque de hecho había ciertas profesiones que adentro de la iglesia estaban como etiquetadas, ¿no? Que no sé, que es como que no podía ser cristiano y tener ciertas profesiones. No se podía, ¿no? Por ejemplo, antes un policía no podía ser cristiano porque eso estaba mal mirado. Hoy, gracias a Dios, son cosas que van cambiando, ¿no? Entonces, ciertas profesiones una persona no podía tener. Un artista, una persona, no sé, que tenía dones o que tenía talento para la música, tenía que tocar solamente dentro de la iglesia. Entonces no podía hacer porque decían que se contaminaba por el mundo. Para el mundo. Y era muy loco porque si vos tenías un negocio, en tu negocio no atendías solamente personas cristianas. Si eras peluquero, no le cortabas el pelo solamente a personas cristianas. Si eras abogado, no atendías solamente casos cristianos. Pero si eras músico, solamente podías tocar música cristiana. Era muy loco eso, ¿no? A veces son cosas que quizás ni siquiera tienen lógica. Pero como te decía, el propósito de Dios va mucho más allá de estar en las cuatro paredes de una iglesia predicando. Todos tenemos un propósito. El problema es que mucha gente muere sin descubrir ese propósito. Y Jesús está haciendo una enseñanza con parábolas, como siempre. Voy a parafrasearlo rápidamente porque es bastante largo el capítulo y todo lo que Jesús enseña a través de esto. Pero en el libro de Mateo Jesús está hablando de un rey que dice que se casa a su hijo, organiza una gran boda y dice que prepara lo mejor. Y hay ciertos invitados de privilegio que eran parte de la corte del rey, amigos del rey y demás. Y les dice a sus siervos, salgan a traer a esos invitados. Llévenles la carta porque se preparó la mejor comida y demás. Y ninguno de ellos pudieron asistir, pudieron estar donde tenían que estar. Entonces dijo, bueno, vayan por las calles, por las plazas,
e inviten a todo el mundo. Y siempre digo cada vez que leo este pasaje es que un montón de personas que quizás no tenían que estar ahí, no era el momento para ellos. De hecho, la Biblia aclara que dice que llamaron a todo el mundo, no importaba la condición social. Dice que hasta se juntaron buenos y malos. Personas que eran buenas y personas que eran malas. En el mismo lugar de privilegio delante del rey. Estaban todos ahí, todos juntos. Y esto yo siempre se los digo, de que no se preocupen muchas veces, a veces si tenemos ciertos dones o si tenemos talentos o demás. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque este rey había invitado personas específicas para estar cerca de él. Pero ¿sabes qué? Ninguno quiso, ninguno pudo. Y al final, los que sí estuvieron disponibles son los que pudieron tomar las oportunidades. Y yo creo que viene un tiempo de oportunidades para aquellos que le suelen decir al Señor, Señor, yo estoy disponible. Quizá no sea único, quizá no sea el mejor, quizá no destaque en nada, pero estoy donde tengo que estar. Y cuando estás donde tenés que estar, te vas a quedar con las oportunidades de otros que creías que eran los preparados, que los que iban a tener todo. Dale un aplauso al Señor con ganas si se lo querés dar y con fuerza. Vienen tiempos de tomar oportunidades que no eran para otros, que eran para otros. Oportunidades que otros tenían que aprovechar, pero no pudieron. Ayer hablábamos con la pastora y le decíamos que nosotros vemos muchas veces quién aplica la palabra y quién da fruto en su vida a través de la palabra. Y quién viene a la iglesia y durante años sigue en las mismas condiciones sin cambiar. El problema no es la palabra que reciben, sino qué deciden hacer con la palabra. Todos reciben lo mismo. Todos fueron llamados a estar en el mismo lugar, a recibir lo mismo. Pero hay gente que nunca logra salir de donde está por alguna razón. Nunca toma las decisiones que tienen que tomar. Entonces, esta parábola enseña eso, pero algo que dice casi al final, en el libro de Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo quiero hablarte acerca de eso, porque hay una gran diferencia entre ser llamado y ser escogido. Primeramente, ¿quién es llamado? Llamados somos todos. Convocados somos todos. Llamados a conocer a Dios somos todos. Llamados a entender que tenemos un propósito en nuestra vida somos todos. Llamados a entender que la vida es mucho más que esto, porque la vida no es lo que vivimos. De verdad, usted sabe que los problemas de la vida son muchas veces una distracción y una fantasía. La vida no es solamente trabajar, pagar cuentas, crecer, criar los hijos, tener una familia, algún día jubilarse y después morirse. La vida no es eso. La vida es mucho más. La vida tiene que ser una vida en plenitud, tiene que ser una vida en bendición. Dios tiene algo más todavía. Y si hoy estás pasando quizás en tu vida un momento rutinario, donde pensás que nada tiene sentido, donde pensás que tu vida es aburrida, que nunca lográs salir de los círculos donde estás, yo quiero decirte de parte de Dios que Dios tiene algo más. No te vas a quedar como estás, no vas a morir como estás. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, Dios quiere manifestarse, tu vida no va a ser siempre igual. Pero ¿sabes qué? Hay que entender este concepto. ¿Qué es un llamado y qué es un escogido? ¿Cuántos conocen esas personas que nunca atienden el teléfono? Pastora, levante las dos manos y los pies. ¿Cuántos conocen a alguien que nunca atiende el teléfono? Levante la mano, a ver. Capaz que son ustedes mismos, por eso no quieren levantar la mano. ¿No? Y vos decís, ¿para qué tiene el teléfono? ¿Le mando un mensaje? O persona que vos le mandás un mensaje, o te preguntan algo, le contestás y no te leen la respuesta. Y vos decís, ¿para qué te preguntó? Lo llamo y lo tiene en vibración, lo tiene apagado el teléfono, no le funciona nunca. Peor, escuche, peor es la gente que está esperando una oportunidad y tiene el teléfono apagado. Eso es muy loco. Yo he conocido gente que salió a tirar currículum porque necesitaban trabajo, a tirar el currículum por todos lados y apagaron el teléfono, o lo tienen sin batería, o no le dan bola. Y yo le digo, pero escúchame, te tienen que contactar ahí. No es que el llamado no está, no es que la oportunidad no está, es que vos no estás atendiendo. Te quieren llamar, pero vos no estás prestando atención. Vos estás metido en lo que tenés que resolver. No, pero mira todos los problemas que tengo, no, pero la escuela, pero los chicos, pero esto, pero la casa, pero aquello. Entonces, el problema es que no estás atendiendo a donde tenés que atender.
Es más, yo no sé, creo que esto me pasa a mí solo, porque nadie está levantando la mano, pero yo veo gente que está todo el día con el teléfono y cuando lo llaman no te atienden. Yo no sé cómo hacen, de verdad. A la hora que lo mirás están paveando con el teléfono. Pero en el momento que lo llamaste, no, justo fui a hacer algo. Salí a hacer una compra, estaba en el baño, justo en ese momento. ¿No? Entonces, el problema no es el llamado. El llamado siempre está. El problema es que muchas veces nosotros no estamos atentos a ese teléfono. Nosotros muchas veces no entendemos lo que es el llamado. ¿Sabes qué? Toda persona que tiene un contacto con Dios es llamada a cambiar su vida. Entonces cada uno de nosotros, desde el momento que se nos predicó, desde el momento que nos acercamos a una iglesia, nosotros tenemos la posibilidad de ser llamados. El Señor nos está llamando. Es más, te voy a decir algo, hay gente que Dios ya no sabe cómo hacer para llamarle la atención. Usó todos los medios. Hay gente que le está pasando de todo y todavía no se da cuenta que tiene que volver a Dios. Se enferman, se les cierran las puertas laborales, tienen problemas con los amigos, tienen problemas con la familia, tienen problemas con todo y no se dan cuenta que tienen que volverse a Dios, que es una manera en la que Dios muchas veces llama nuestra atención. El llamado muchas veces, mirá, la Biblia dice que el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Dios nos llama con amor. Pero también yo conozco cuando Dios llama de la otra manera. Porque a mí Dios me ha llamado de la otra manera. A mí Dios me ha llamado muchas veces con dolor. A mí Dios me ha llamado muchas veces quizás ajustando un poquito más las cuerdas para que tenga que entender que me está llamando. Entonces yo quizás, si vos estás escuchando este mensaje, si tenés a alguien que está escuchando este mensaje, si me estás viendo a través de internet, ¿qué más tiene que hacer el Señor para llamarte? ¿Qué más tiene que hacer Dios para llamarte? Facundo Martínez, que me estás mirando por internet, ¿qué más tiene que hacer Dios para llamarte? Este mensaje es para vos. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para llamar tu atención? Dios te está hablando. Dios te está llamando. Y es el momento de que vos puedas hoy, quizás, atender a ese llamado. Ahora, hay un segundo nivel que no es el llamado. Dice que muchos, hay un montón que son llamados. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y quién es escogido? El escogido es primeramente quien presta atención y atiende ese llamado. Es la persona que primeramente dice, yo entiendo que la vida es algo más que esto. Yo entiendo que la vida no es solamente esto que estoy viviendo hoy, que la vida no es solamente problemas, decisiones y cuentas que pagar. Yo entiendo que la vida es un poco más, que Dios tiene un poco más para nosotros. ¿Sabes qué es un escogido? Un escogido es el que decide pagar el precio de un llamado. No es fácil ser llamado. Y desde el momento que vos sos llamado, en tu vida va a empezar a ocurrir un proceso de filtrado, donde Dios va a probar tu corazón, donde Dios va a probar tus emociones, donde Dios va a probar diferentes áreas de tu vida que en este tiempo quizás se tengan que ordenar. Dios va a traer orden a través a través de dicho llamado. Dios va a traer orden a través de que realmente puedas ser un escogido. Y vas a tener que pagar un precio que muchas veces no es barato y que muchos se quedan solo siendo llamados y dicen, sí, yo entiendo, Dios en algún momento me soltó una palabra, me dijo que iba a hacer esto, me dijo que iba a hacer el otro, pero bueno, yo continué con mi vida, con esto, con el otro. Claro, porque quizás no quisieron pagar el precio. Porque es importante que podamos descubrir nuestro propósito. Primero y principal, porque el propósito, ser escogido y ser llamado, trae plenitud y trae llenura a nuestra vida. Trae felicidad a nuestra vida. No importa cuánto hayas alcanzado, cuánto éxito tengas en la vida. Siempre va a haber un área incompleta si no estás cumpliendo hoy con lo que Dios te llamó a hacer. Si no estás cumpliendo con tu propósito. Eso trae llenura, eso trae plenitud. Te voy a decir algo,
una persona que está cumpliendo con su llamado y con su propósito se vuelve incorruptible. ¿Vos sabés cuándo una persona se vuelve corrupta? Cuando hay una necesidad en su corazón. Cuando algo realmente le está faltando en su vida, ahí la persona se suele volver corrupta. Mirá, ¿cuándo te vinieron a ofrecer algo deshonesto en tu vida? Por lo general, esas cosas ocurren cuando hay una necesidad o cuando hay un problema en tu vida. Ahí es donde el diablo viene a rascar, donde pica. Ahí es donde aparecen las oportunidades de hacer cosas que uno no tiene que hacer. Yo les contaba hace unos años atrás, hablaba con un muchacho que él estaba saliendo de la delincuencia. Venía de un mundo que para él era normal, la delincuencia, las estafas, salía a estafar gente, a robar y demás. Y se convirtió al Señor y comenzó a caminar con Dios. Y cuando empieza a caminar con Dios, claro, trabajar honestamente no le generaba lo mismo que robar. Entonces comenzó a pasar ciertas necesidades, le empezó a faltar un montón de cosas. Y cuando le faltaron cosas, me dice, pastor, me dice, cuando más necesidad tenía, cuando más cosas me faltaban, me llamaron unos amigos para salir a robar de vuelta. No me llamaron cuando estaba bien, cuando no me faltaba nada. No, me llamaron cuando yo estaba necesitando. Hablaba con un hombre un día que me decía, yo siento que ya soy una persona grande, que estoy subido de peso, que esto, que el otro, que no me siento atractivo. Comenzó a tener problemas en su matrimonio con su esposa y me dice, pastor, nunca me miró ninguna mujer. Cuando tuve problemas con mi esposa, me escribió una ex en el Facebook. Y nos empezamos a hablar. No me escribió cuando estaba en la luna de miel, en el mejor momento de mi matrimonio. Me escribió cuando estaba atravesando una crisis. Porque la falta de propósito trae necesidad y trae corrupción a las personas. Pero cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, no necesito nada. El apóstol Pablo utilizaba una palabra que era la plenitud en Cristo. ¿Y sabes qué es la plenitud? La plenitud es la sensación de que estoy lleno, que no necesito más nada. ¿Alguna vez te pusiste a preguntarte cuándo son los momentos que tenemos más hambre? Cuando no hay nada en la heladera. De repente vos tuviste un cumpleaños, una cena y te dijeron, che, llévate algo, llévate una viandita porque sobró un montón y tenés la heladera llena. Y ahí no te da hambre. ¿Cuándo te da hambre? Cuando no hay nada. ¿No? Ahí te da hambre, te da sed, ahí te acordás que tenés que comer, después capaz que ni te acordás que tenés que comer. Porque cuando hay necesidad, muchas veces el diablo sabe dónde nos pica. Pero una persona que está en el centro de la voluntad de Dios tiene todo lo que necesita. No necesita más. Me acordé de un chiste. Dicen que había un santiagueño acostado abajo de un árbol y para un empresario en un auto. El empresario venía con su custodio y demás y le dice al chofer, para, que quiero hablar con ese hombre que está ahí tirado. Y le dice, disculpe señor, le dice, el campo en el que usted está ahí es suyo. El hombre estaba tirado abajo de un árbol ahí en la sombrita. Pues sí, es mío. Y le dice, pero ¿nunca pensó, dice, en ese campo en poner algunas gallinas? Pues ¿para qué? Y pongo unas gallinas para que las gallinas se multipliquen, las gallinas crezcan, para que pongan huevos. Después usted empieza a vender huevos y se arma un emprendimiento con eso. Pues ¿para qué? Y porque después no va a tener solamente gallinas, sino que va a tener gallinas, va a tener huevos, va a tener pollo, después puede exportar pollo, se puede armar una granja, el emprendimiento puede seguir creciendo. Y dice, pues ¿para qué? Y pero después con eso, con lo que usted hace, se puede comprar otro campo, se compra el campo al lado, amplía el campo, puede arrendar un campo para sembrar o puede sembrar algo usted y dedicarse a la agricultura. Pues ¿para qué? Pero hombre, dice, es muy fácil, sigue creciendo, sigue comprando campos, se pone una vaca, un par de vacas, comienzan a crecer, se multiplican las vacas, se transforman en un exportador de carne a nivel mundial y su emprendimiento crece mucho más. Pues ¿para qué? ¿Cómo para qué, hombre? Para tirarse a descansar. Y lo mira y le dice, pues ¿qué estoy haciendo ahora? Hay gente que no necesita más de lo que tiene. Y eso es plenitud. ¿Vieron que hay gente que te quiere poner sus propias necesidades? Ah, no, vos necesitas esto.
¿Y qué sabés lo que yo necesito? Una mujer me dice el otro día, vos no podés andar así, vos necesitas un auto. Y ella necesita un marido, pero no se lo dije. No, porque vos lo necesitas, porque esto, porque el otro, porque aquello. La Biblia dice que mi Padre sabe todo lo que yo necesito. Pero vieron que hay gente que te quiere poner sus propias necesidades. Vos necesitas esto, no, vos no podés seguir así, vos estás muy mal. Y se preocupan más por vos que vos mismo. Porque te quieren poner sus propias necesidades. Pero cuando uno está en Cristo, cuando uno está en el propósito de Dios, uno logra realmente suplir sus máximas necesidades. Uno logra estar lleno, uno logra estar feliz. Lo segundo que el propósito de Dios trae a nuestra vida es provisión. Muchas veces la falta de provisión es una señal de falta de propósito. Ahora escuche. Hay una gran diferencia entre la provisión y la abundancia. Obviamente que Dios quiere que en ciertas áreas de tu vida tengas abundancia. Pero a veces Dios te va a proveer lo que necesitas para el día. Y eso también es propósito. A veces uno quiere y uno necesita un poco más, pero Dios te provee lo que necesitas para el día y para el momento o la temporada donde vos estás ahora. Y si estás en una temporada donde estás quizás viviendo con lo justo y decís, Señor, siempre al límite, siempre al último momento cuando tengo que pagar, siempre, bueno, tranquilo, porque eso también es parte del propósito. Y da gloria a Dios porque es provisión. Nos gustaría tener más, nos gustaría tener abundancia, gloria a Dios que en algún momento llegue, pero mientras tanto, el propósito trae la provisión justa que vos y yo necesitamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Por último, el propósito trae bendición generacional. Hay muchas cosas que a veces nos preocupan. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los años que vengan por delante? Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, hay una cobertura y hay una bendición generacional sobre tu familia, sobre tu casa. Dios quiere bendecirte. Y estar en el centro de la voluntad de Dios desata en tu vida una bendición generacional. Quiero ir rápido con esto porque ya estoy cerrando. Todo muy lindo, pastor, pero ¿cómo descubro el propósito? Qué pregunta, ¿no? Y eso es muy personal. No puedo decírtelo. ¿Por qué no te lo puedo decir? Porque el propósito de Dios para vos no es el que tiene para mí. Entonces a veces no podemos compararnos con otros. Nos queremos comparar con otros, ¿verdad? ¿No? Por cómo hacen otros las cosas, por los resultados que otros tienen. Pero eso no tiene que ver con tu propósito. Una vez me hicieron una pregunta que me dejó pensando. No quiero decir que con esto vas a descubrir el propósito, pero a mí me ayudó un montón a entender un montón de cosas. Me preguntaron, ¿qué cosas podrías hacer inclusive pagando por hacerlas? Y esa es una gran pregunta. Yo recuerdo cuando era chico que me enfermé y mi papá no tenía al día la obra social. Estábamos en una situación económica bastante complicada con mi familia, pero yo estaba muy descompuesto, estaba con mucha fiebre, yo era chico. Entonces mi papá me dice, bueno, llamamos al médico igual y en ese momento si no tenías la obra social al día tenías que pagar particular y bueno, la única plata que teníamos para comer íbamos a usarla para el médico porque yo estaba enfermo. Entonces yo estaba con mucha fiebre, el médico vino, me atendió y bueno, dijo que me lleven al hospital, que me tenían que hacer unos estudios y demás. Y me sorprende porque el médico lo retó, mi papá diciéndole, ¿por qué no lo llevaron antes? Y mi papá le dice, porque no teníamos plata para llevarlo al médico. Y el médico dijo algo que yo era chico y estaba con fiebre, pero me quedó tan grabado. Dijo, en mi caso no se preocupe, le dice, yo le voy a dar mi tarjeta, le voy a dar mi teléfono. Y cuando usted no tiene, dice, quédese tranquilo, porque yo soy médico y yo le pago para atenderlo. Me quedó tan grabada esa frase, ¿no? Me hice amigo de ese doctor hasta el día de hoy. Pero me quedó tan grabado eso, ¿no? Yo le pago para atenderlo. ¿Qué cosas pagarías por hacer si tendrías la vida solucionada? Yo pagaría por predicar, a mí me encanta. Es algo que disfruto, es algo que me llena, que me hace bien poder enseñar la palabra de Dios. Y me ayudó a entender muchas veces mi propósito. Y otra pregunta que un día
me quedó dando vueltas, que también te la quiero hacer. Y es, ¿qué cosas me enojan y me gustaría cambiar? Muchos creemos que el propósito de Dios son solamente las cosas que nos gustan. Me gusta tocar la guitarra, ese es mi propósito. Me gusta charlar con la gente, bueno, ese es mi propósito. Me gusta dormir, bueno, ese... No, eso no creo que sea tu propósito. El propósito de Dios no es solo lo que te gusta. ¿Por qué? Algunos se me van a enojar ahí, ¿no? Preguntándole al Señor ahí por qué. El propósito de Dios no es solo lo que nos gusta, ¿sabes qué? El propósito de Dios a veces viene de las cosas que nos enojan, que nos hacen mal y que nos gustaría cambiar. Yo he descubierto mi propósito de parte de Dios con cosas que a mí me lastimaron, con líderes espirituales que a mí me lastimaron y que yo dije, yo nunca voy a ser ese pastor o esa pastora. Yo nunca voy a hacer lo mismo, yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero que el evangelio sea algo diferente, que el evangelio no sea religión y reglas para cumplir, sino que sea una relación genuina con el Señor donde las personas se pueden acercar a Dios sin discriminación, sin importar su condición, su raza, sus elecciones. Que las personas realmente puedan acercarse a Dios. Y fue una decisión que yo tomé. Y yo creo que una vez lo conté, yo era muy chico, un adolescente, un niño prácticamente. Cuando vine acá a Campana de visita a una iglesia, nunca pensé que iba a terminar yo en Campana. Y una persona me habló muy mal de la ciudad, a nivel iglesia y a nivel espiritual. Me dice, no, Campana está re mal. Campana está llena de droga, los jóvenes están perdidos. Las iglesias están muertas, no hacen absolutamente nada, no pasa nada. Hay iglesias muy grandes, pero no generan ningún cambio afuera. Y eso me indignó y me enojó tanto. Y yo era chico, pero me acuerdo que dije, qué lindo que sería poder hacer algo diferente en Campana. Y aquí, ¿no? Yo le dije al Señor, heme aquí, envíalo a Él. Pero el Señor me envió a mí. ¿Cómo te puede enviar a vos? ¿Cómo puedes descubrir tu propósito? A través de lo que te enoja y de lo que te molesta. El propósito es a veces lo que queremos cambiar. Pedile a Dios, por medio de la oración, que te conecte con tu propósito, con tu llamado. Como te dije hoy al principio, yo no sé lo que hoy estás viviendo y lo que hoy estás pasando, pero sí puedo decirte que la vida es más que esto. Si crees que hay algo más y te tiene expectante y vos decís, pastor, yo sé que hay algo más para mi vida, pero no sé lo que es. Hoy te lo quiero confirmar, hay algo más. La vida no es solamente eso. Dios tiene un propósito, Dios tiene bendición para tu vida, para tu familia. No te acostumbres a vivir como vivís. Hay gente que dice, bueno, ¿será esta la vida que Dios quiere para mí? Sufriendo, pasándola mal, deprimido, con ataques de ansiedad, con poca plata. ¿Esta es la vida que Dios quiere para mí? No. Ese desierto solamente es una transición. Dios prometió una tierra prometida donde fluye leche y miel. No sé dónde estás, pero vas a salir. El propósito te lleva a la plenitud. El propósito te lleva a la felicidad. Dios tiene algo nuevo. Pónete de pie por un momento. Músicos, por favor. Vamos a adorar al Señor.